entonces. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a Maximiliano por haber aceptado dar esta charla, y muchas gracias a Pablo también por todo el apoyo que nos está dando. Antes de empezar y antes que me olvide, quería comentarles que está abierta la sesión de pósters, así que cuando quieran ustedes darse una vuelta para ver los pósters, está en la página del coloquio a su disposición. Bueno, voy a presentar a Maximiliano Riddick, al doctor Maximiliano Riddick. Es licenciado en matemática, se licenció en el año 2015 en la Universidad Nacional de La Plata y se doctoró 5 años después en la misma universidad. Es doctor en matemática y actualmente es becario postdoctoral de CONICET. Es docente del Departamento de Matemática del área Probabilidades y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, y su lugar de trabajo es el INIFTA, es un instituto de fisicoquímica también de La Plata. Su área de trabajo, su tema es los modelos de supervivencia, sobre todo desde un punto de vista bayesiano. En particular nos va a hablar de la estimación bayesiana en el modelo de riesgos aditivos. Van a hacer un resumen del estado del arte, o sea, de las cosas que se han estudiado con respecto a este tema. Va a presentar algunos estimadores y un análisis por medio de simulaciones de las propiedades de todos estos estimadores. Así que bueno, nada más, lo dejo a él con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lila, por la presentación. Bueno, antes que nada quería agradecer a la SAE, a Martín, a Ángela y a Enrique por darme la oportunidad de estar acá. Y bueno, a continuación voy a contar mayormente lo que vinimos trabajando con Enrique en los últimos años en el marco de la tesis doctoral, donde tuve el agrado de tenerlo a Enrique como director, a Nadia Kudrasov como codirectora. Y bueno, por suerte pudimos finalizar el trabajo este año y vamos a contar de manera lo más completa posible lo que hemos desarrollado en la tesis. La estructura de la presentación es, bueno, primero hago una introducción a las dos temáticas que abordan nuestro trabajo, que son la estadística bayesiana y el análisis de supervivencia. Dentro del análisis de supervivencia vamos a presentar el modelo de riesgos aditivos, contando los principales trabajos que hay en el área, y luego vamos a desarrollar de manera bastante detallada cómo obtuvimos una estimación bayesiana híbrida para este modelo. Comenzamos explicando cómo hacemos una estimación de los parámetros regresores del modelo, ahora lo vamos a detallar cuando lleguemos a la sección del modelo aditivo. Vamos a presentar una sección de simulaciones, mostrando las ventajas que tiene nuestro método con respecto a lo existente. Después procederemos a contar cómo obtuvimos la estimación bayesiana para la baseline, que es la componente no paramétrica del modelo, con sus respectivas simulaciones. Y luego de eso, ya a modo de resumen, vamos a contar lo que sigue después de este trabajo que hicimos, por si alguien está interesado en informarse del tema. Bueno, comenzamos con el análisis de supervivencia. Vamos a describir la notación que usaremos en adelante y en líneas generales cómo funciona. En el análisis de supervivencia, nosotros estamos interesados en el tiempo t hasta la ocurrencia de cierto evento de interés. En este caso lo vamos a llamar t estrella. Nosotros vamos a poder observar el experimento en una ventana de tiempo 0 tau. Un ejemplo para esto sería, por ejemplo, es muy aplicado en medicina, el análisis de supervivencia, y se usa, por ejemplo, para medir el tiempo de remisión de un paciente oncológico. Se lo trata con una droga y es interesante ver cuánto dura en remisión ese paciente. Entonces, la ventana de tiempo 0 tau, en este caso podría ser el tiempo que dure el estudio. Puede ser que durante 3 años se lleve a cabo un estudio recolectando evidencia de esos pacientes.
vamos a considerar una censura, que la vamos a definir como C, y vamos a decir que la variable está censurada si el evento ocurre luego de la ventana de observación o luego de la variable de censura. Como ejemplo, podemos decir, en lo que veníamos hablando, hay un problema ahí con el micrófono. Gracias. La censura podría ser si el paciente, por ejemplo, se muda o deja de asistir a consultas dentro de la ventana de tiempo. En ese caso no vamos a obtener información del paciente por fuera de la variable de censura. De esta forma, los tiempos observados van a ser el mínimo entre el tiempo real o la censura. Vamos a observar el tiempo que tardó, el tiempo en el que apareció el evento, o vamos a tener un dato censurado en caso contrario. Y vamos a tener un indicador de censura, que vamos a llamar delta, una variable que va a decir si lo que observamos fue un evento o una censura. Vamos a considerar un vector de covariables asignado a cada observación en la muestra, que puede ser, en el caso de los pacientes oncológicos, como veníamos hablando, puede ser una serie de información del paciente, edad, sexo, algunas condiciones biológicas o distintos tipos de tratamiento que el paciente haya seguido, que uno quiere incluir en el análisis, buscando asociar algún efecto de esta covariable en el resultado del evento. Una condición necesaria que vamos a considerar a lo largo del trabajo es que el tiempo dado las covariables es independiente de las censuras dadas las covariables. De esta manera, la muestra que vamos a obtener va a ser una colección de ternas donde vamos a tener un tiempo observado, un indicador de censura que nos va a indicar si lo que se observó fue un evento o una censura, y un vector de covariables. Eso para cada elemento de la muestra. Bueno, dentro del análisis de supervivencia, definimos nuevas funciones que describen distintos aspectos de las variables aleatorias, que se suelen representar con mayor naturalidad en la práctica. Comenzamos definiendo lo que es la función de supervivencia, que es la probabilidad de que la variable t estrella sea mayor o igual que un tiempo t. Si suponemos que t estrella es continua, la función de supervivencia es igual a 1 menos la función de distribución acumulada. Definimos la función de riesgo, que es el límite cuando epsilon tiende a 0 de la probabilidad de que la variable de que el evento ocurra en el intervalo de tiempo t más epsilon, y si t es continua, podemos representar a la función de riesgo como el cociente entre la función de densidad y la función de supervivencia. La función de riesgo acumulado, que es la integral con respecto entre 0 y t de la función de riesgo. Cuando la variable es continua, la función de riesgo acumulado es menos el logaritmo de la sobrevida. Algo interesante a marcar acá es que como la sobrevida o supervivencia, perdón por ahí por el abuso del lenguaje, como la supervivencia es 1 menos la acumulada, cuando t tiende a infinito, la supervivencia va a tender a 0, por lo que de acá podemos deducir que como la función de riesgo acumulado es menos el logaritmo de la función de supervivencia, esta debe tender a infinito cuando t tiende a infinito. Bueno, de esta manera advertimos que hay una relación 1 a 1 entre las funciones de riesgo, la densidad, la función de distribución acumulada, la supervivencia y la función de riesgo acumulado. Nuestro interés está focalizado en el tiempo que tarda hasta la ocurrencia del evento, dadas las covariables. Y bueno, dentro del análisis de supervivencia, la expresión de la verosimilitud se puede expresar como la productoria de el riesgo elevado a la variable al indicador de censura por la función de supervivencia. Hay distintos tipos de censura. Los mecanismos de censura por derecha más usuales. Por derecha es cuando consideramos que el evento se puede censurar por derecha. También se define en ocasiones censura izquierda, no es con lo que hemos trabajado, que es cuando un paciente ingresa tarde al tratamiento. En este caso vamos a trabajar solo con censura por derecha. Los mecanismos de censura por derecha más usuales son de tipo 1, que es cuando cada individuo de la muestra tiene censura fija, una censura progresiva, o que también se la suele llamar aleatoria independiente,
que es cuando C es una variable aleatoria que es independiente de T estrella. Usualmente C es el último tiempo observado. Este sería el caso de los pacientes que se mudan, que explicamos en el ejemplo. Y de tipo 2, que es cuando el estudio concluye al llegar a cierto número fijo de observaciones y se considera a C como una variable aleatoria. En todos estos casos es válida la formulación de la verosimilitud expresada en este caso. Bueno, a continuación vamos a presentar los modelos semiparamétricos. Los modelos semiparamétricos constan de una componente paramétrica que vamos a llamar a lo largo del trabajo un vector beta, que pertenece a RK, y que es el vector de covariables que definimos de los parámetros regresores de las covariables que definimos anteriormente. Y una componente no paramétrica del modelo que la llamamos lambda 0, que la vamos a llamar la baseline hazard, o simplemente baseline, en lo que sigue el trabajo, que consideramos que pertenece a un espacio de funciones. Esta componente no paramétrica le otorga flexibilidad al modelo. Los modelos más usuales en la literatura son el modelo de riesgos proporcionales de Cox, que fue propuesto por David Cox en el año 72, y que es el ampliamente más utilizado en todas las áreas. Tiene una expresión para su función de riesgo dada por la baseline multiplicada por E a la el vector de covariables traspuesto por beta, lo que hace que la función de riesgo va a ser siempre positiva, siempre y cuando la baseline sea siempre positiva, y ofrece una manera de interpretar el efecto de las covariables mediante el hazard ratio. ¿Qué sería el hazard ratio? Si nosotros tomamos dos observaciones de la muestra que tienen exactamente el mismo vector de covariables, salvo la covariable i, cuando hacemos el cociente entre la función de riesgo de las dos covariables, nos queda solo la covariable i. Que esto, o sea, nos queda solo, perdón, e elevado a la resta de las covariables multiplicado por el parámetro regresor, por la componente iésima del vector de parámetros regresores. Como esto no depende del tiempo, es una constante y eso se lo llama hazard ratio. Esto representa qué tanto influye la covariable i en la variable respuesta. Bueno, como todos estos modelos semiparamétricos, la expresión de la verosimilitud no es tratable, y en el caso del modelo de Cox, mediante una ecuación de estimación se logra separar la estimación de las componentes paramétricas y no paramétricas del modelo, y lo que permite realizar inferencias sobre los parámetros regresores sin necesidad de conocer la baseline hazard, que en general es considerada como parámetros de estorbo en el modelo. A este método de estimar los parámetros regresores mediante la ecuación de estimación se lo llama partial likelihood. La hipótesis de riesgos proporcionales necesaria para que el modelo sea válido en ocasiones no se cumple. Por eso es importante tener alternativas al modelo de Cox, de las cuales las más comunes son el modelo de riesgos aditivos de Allen, que es con el que vamos a trabajar, y se expresa de acuerdo a su función de riesgo, como la baseline más el vector de covariables traspuesto por beta. Y el modelo de tiempo de falla acelerada, en el cual se describe no a la función de riesgo, sino al tiempo en sí, como un tiempo estrella por el E elevado a la z traspuesta por beta. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que sería la estadística bayesiana, y recordemos que vamos a hacer inferencia bayesiana sobre el modelo de Allen. La estadística bayesiana es un enfoque que permite incorporar en la inferencia información muestral y conocimientos previos. Para lograr ese objetivo, lo que hace es propone modelizar a los parámetros como variables aleatorias. Llama distribución a priori, la que vamos a denotar en el resto del trabajo como pi, a la distribución que le asignamos al parámetro, y la distribución a posteriori adquiere esta expresión, que se obtiene sería de la fórmula de Bayes. En base a esto se calculan estimadores bayesianos de acuerdo a distintas funciones de pérdida. Una función de pérdida es una función no negativa que va a medir lo que uno pierde al estimar un parámetro por el estimador. La función de pérdida más usual es la pérdida cuadrática, la función de pérdida cuadrática, en cuyo caso el estimador bayesiano es la esperanza de la
de la densidad a posteriori. Otra función de pérdida otorgan distintos estimadores bayesianos, como por ejemplo el modo de la posteriori. En ocasiones se obtienen expresiones para la distribución a posteriori muy difíciles de tratar analíticamente. Eso fue una traba en el desarrollo de la estadística bayesiana durante el siglo pasado. Una ventaja es que mediante simulaciones es posible obtener estimaciones de manera numérica. Esto propuso un auge en lo que es el desarrollo de la estadística bayesiana sobre finales del siglo pasado y este siglo. Bueno, vamos a introducir un poco la manera de cómo vamos a trabajar con el modelo aditivo. Recordamos que la función de riesgo en el modelo aditivo es la baseline más lambda 0 de t, que es la componente no paramétrica del modelo, más la componente paramétrica del modelo, que es el vector de covariables traspuesto multiplicado por el vector de parámetros regresores. Una aproximación paramétrica usual a la baseline es expresarla como una función constante a trozos. Es decir, toma el valor de una constante en un intervalo, o sea, dado una grilla en el eje real positivo, que representa los tiempos, lo particionamos de manera que toma un valor constante en cada intervalo de la grilla. Mientras más fina sea la grilla, mejor va a aproximar este modelo a la curva real. Supuestos necesarios o con los que vamos a trabajar en este modelo es que en distintos intervalos de la grilla los valores de la piecewise constant, de la función constante de trozos, son independientes, y que la baseline y los parámetros regresores son independientes. La mayor parte de la literatura se centra en la estimación de beta. Esto suele ser porque, en general, lo que interesa es ver el efecto de una covariable dada. La función de verosimilitud en el modelo aditivo la expresamos como la función de riesgo por la función de supervivencia, la cual toma esta expresión. Para un valor fijo para un intervalo fijo de la grilla, el valor de la verosimilitud evaluado en el valor que toma en ese intervalo, toma esa expresión que vemos que no es de una forma estándar. No permite un análisis preciso. Por eso se utilizan los métodos Monte Carlo, algoritmos basados en métodos en Markov Chain Monte Carlo, por eso las siglas MCMC, que son métodos basados en cadenas de Markov. Estas técnicas de simulación permiten generar muestras de distintas distribuciones y en base a eso pueden estimar, en el caso que hablamos de la pérdida cuadrática, uno puede estimar la media si logra generar muestras aleatorias de la distribución a posteriori. Algunas de las técnicas más usuales en el tratamiento bayesiano son el algoritmo de Gibbs o el Gibbs sampling, que permite generar muestras aleatorias de una distribución multiparamétrica cuando son conocidas todas sus distribuciones condicionales. Una buena referencia para ver en detalle este algoritmo es el artículo de Casella and George de 1992. Y otra aplicación es el Metropolitan-Wheeling-Gibbs, que consiste en utilizar un algoritmo Metropolis en cada iteración del algoritmo de Gibbs para generar la muestra aleatoria. Bueno, a continuación vamos a presentar el tratamiento bayesiano que hay hasta el momento en el modelo de riesgos aditivos. Los pioneros en el área fueron Biamonte y Bermúdez en el año 2003, que presentan un análisis suponiendo una baseline poligonal, son pequeñas modificaciones del modelo que vamos a tratar nosotros. Luego en el 2005, Dunson y Herring trabajaron con el modelo considerando una expresión distinta para los parámetros regresores. Luego SAD hizo una revisión de los artículos de Biamonte, Bermúdez y Dunson y Herring, hizo algunas pequeñas variaciones, cambiando, por ejemplo, en el caso de Biamonte y Bermúdez, cambió la función poligonal por el modelo constante a trozos que describimos previamente. Luego Silva y Amaral Turman presentaron un artículo en el que incluyeron frailties aditivas al modelo. Chernoukov trabajó también con frailties aditivas espaciales. Y luego hay algunas otras propuestas, como la de Sinha en el 2009, que hace una propuesta de estimación bayesiana empírica, y Ibrahim y Ching,
que lograron también una estimación a un modelo más general que obtuvieron mediante la transformación de Box-Cox, en el cual el modelo de riesgos aditivos es un caso particular. Algo importante para remarcar de toda la bibliografía en el área es que todos los estimadores se obtuvieron de manera numérica mediante algoritmos de Markov Chain Monte Carlo. Una revisión detallada de todos estos artículos se encuentra en el artículo que publicamos con Enrique en el 2019, que es la revisión del tratamiento bayesiano en el modelo aditivo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con el modelo? En la bibliografía existen diversas propuestas de estimadores de los parámetros regresores. Por ejemplo, el estimador de Lin Jin, que fueron los pioneros en el tema de la estimación de del modelo aditivo, de los parámetros regresores, y la propuesta de Álvarez y Ferrario en el 2015, que proponen un estimador robusto para estos parámetros regresores. Nosotros vamos a hallar estimadores bayesianos para la totalidad de los parámetros del modelo, y vamos a utilizar la formulación constante a trozos para la baseline. Como dijimos recién, en el contexto bayesiano, las propuestas actuales desarrollan algoritmos, los estimadores que obtienen son mediante algoritmos de Markov Chain Monte Carlo, y obtienen muestras de la posteriori de manera conjunta. Nuestra propuesta va a ser, primero vamos a estimar, considerando independencia a priori entre los parámetros regresores y la baseline, vamos a generar estimadores de los parámetros regresores. ¿Por qué trabajamos así? Porque como en general el interés se centra en la estimación de los parámetros regresores, solo vamos a utilizar la baseline en caso de necesitar hacer predicción. Entonces, de esta manera nosotros proponemos la estimación bayesiana de los parámetros regresores y solo vamos a estimar la baseline en caso de ser necesario, o en caso de resultar de nuestro interés. Por eso, luego de estimar beta, nosotros desarrollamos un algoritmo para obtener una expresión tratable de la posteriori de la baseline condicionada a los parámetros regresores. Y de esta manera logramos obtener estimadores bayesianos explícitos de la totalidad de los parámetros del modelo, que hasta el momento no había propuestas de estimadores explícitos. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, ahora vamos a contar cómo hicimos la estimación de los parámetros regresores. Basándonos en el trabajo de Lin Jin, ellos propusieron un método para estimar beta sin necesidad de conocer la baseline, mediante una ecuación de estimación. Esto es similar a la propuesta de Cox, que lograron estimar los parámetros regresores mediante la partial likelihood. Entonces nosotros, basándonos en la ecuación de estimación, vamos a construir un estimador bayesiano híbrido. Ahora voy a explicitar por qué es híbrido. Vamos a considerar como priori para beta una distribución normal truncada. Lo que vamos a hacer nosotros es, en base a la ecuación de estimación de Lin Jin, construimos una pseudo verosimilitud, la cual al multiplicarla por la priori va a resultar nuevamente normal truncada. ¿Por qué la llamamos pseudo verosimilitud? Porque no es la verosimilitud de la muestra condicionada, de los parámetros condicionados a la muestra, sino que la construimos en base a la ecuación de estimación. Por eso es pseudo verosimilitud, y este es uno de los motivos por el que nuestra propuesta es híbrida. No la construimos en base a la verosimilitud, sino una pseudo verosimilitud. Luego hallamos el estimador bayesiano en base a la distribución de la posteriori resultante. En este caso también es híbrido el estimador, porque nosotros, en vez de utilizar la esperanza de la distribución a posteriori, utilizamos el modo. Una vez que obtenemos el estimador bayesiano de los parámetros regresores, procedemos a estimar los parámetros de la baseline. Esa es la manera en la que nosotros hallamos el estimador bayesiano de los parámetros regresores. Algo importante para aclarar en este caso es que nosotros optamos por el modo de la distribución a posteriori en vez de por la media, ya que cuando nosotros aumentamos la varianza en la matriz de varianzas y covarianzas, eso podría tender a hacer que el estimador bayesiano diverja si considerábamos la media. Bueno, acá presentamos una sección de simulaciones para comparar cómo funciona nuestro estimador. Para eso vamos a generar funciones de un modelo
cuya función de riesgo tiene una baseline constante igual a 1 y tiene una única covariable, z, con un parámetro regresor fijo 0.5. La dimensión es 1. Vamos a considerar la distribución de las censuras como exponencial con parámetro 1 medio y la distribución de la covariable como una chi cuadrado. Vamos a presentar dos tablas, una con tamaño de muestra igual 100 y otra con tamaño de muestra igual 500, y cada una la va a representar 1000 réplicas. Para el error estándar nosotros construimos, proponemos como para estimar el error estándar de nuestro estimador, el High Posterior Density, que es un intervalo creíble de nivel de confianza 1 menos alfa por 100%, que está basado en el intervalo construido en base a la normal truncada. A fin de hacerlo comparable con el desvío del Lin-Yin, lo dividimos por esta constante, ya que el estimador del Lin-Yin, la distribución es asintóticamente normal. Observaciones, que es lo importante anotar en la muestra, que los estimadores bayesianos de beta siempre van a ser mayores que 0, porque los obtenemos de una normal truncada, y que siempre que el estimador sea mayor que 0, cuando aumente la dispersión, en este caso como es univariado, cuando aumente la varianza del a priori, o cuando aumente el tamaño muestral, el estimador bayesiano se va a parecer cada vez más al estimador de Lin-Yin, y la varianza se va a parecer cada vez más a la varianza de Lin-Yin. El desvío en este caso, ¿no? Va a ser lo mismo. Bueno, comenzamos con la tabla de tamaño de muestra igual 100. En la columna, acá, lo que mostramos son los distintos valores del mu que le pusimos. Desde mu 0 hasta mu 10. Recordamos que el mu original es 0.5. O sea que cuando pongamos 0.5, la a priori va a ser acertada, y mientras más nos alejemos del 0.5, más errada va a estar la a priori. Y esto es la dispersión que le asignamos a la a priori. Esto sería una a priori muy concentrada. Esto sería, y mientras más a la derecha nos vamos, menos informativa es va a ser la a priori. Como esperábamos observar, acá pinto en verde, el mejor estimador es el que cuando nosotros le asignamos bien el valor a la a priori y le asignamos mucho peso. Para compararlo con el estimador clásico de Lin-Yin, en este caso el estimador de Lin-Yin es 0.55, y fíjense que acá nos da 0.50. 0.5569 contra 0.5073. O sea, una a priori, cuando está bien colocada y se le asigna, bueno, en este caso le asignamos mucho peso, el estimador corrige mucho el sesgo del estimador. Recuerden que era 0.5, o sea que estima muy bien en este caso. Cuando peor estima, ¿cuándo es? Cuando la a priori está mal asignada y se le asigna mucho peso. Ahora acá estamos diciendo que le asignamos con mucho peso a que la a priori el valor esperado va a ser 10. En este caso es cuando peor da la estimación. De 0.5 se va a casi 4. Y algo importante a destacar es que mientras menos informativa es la a priori, a medida que pierde peso la a priori, cada vez se parece más al estimador de Lin-Yin. En este caso, incluso cuando la a priori está mal puesta, conforme se la hace menos informativa, más se parece al estimador de Lin-Yin, se va acercando cada vez más. Esta es una muestra de tamaño 100, y en la muestra de tamaño 500 se evidencia el otro hecho importante a notar, que es que cuando aumenta el tamaño de la muestra pasa exactamente lo mismo. La estimación es mejor. En este caso el estimador de Lin-Yin es 0.51, al aumentar el tamaño de la muestra mejora también la calidad del estimador clásico, la precisión del estimador clásico, y nuevamente, cuando mejor va a funcionar es cuando la a priori está bien asignada y corrige va a ser mejor que el estimador clásico en Lin-Yin. Nuevamente, cuando peor funciona es cuando la a priori está mal asignada y se le asigna un peso importante, y nuevamente, conforme pierde peso la a priori, la estimación mejora y se parece al estimador de Lin-Yin. De esta manera presentamos el estimador bayesiano para beta. A continuación, vamos a proceder a estimar los coeficientes, a estimar los parámetros de la baseline. ¿Cuál es la manera en la que logramos obtener esto? Recordemos que la expresión de la verosimilitud tiene esta forma no tratable. Entonces,
la idea es lograr expresar esta productoria como un polinomio. ¿Y cómo logramos expresar esta productoria como un polinomio? Mediante un algoritmo recursivo. Acá por ahí la notación es un poco, hay demasiadas variables, pero la idea es que esta productoria la expresamos como, sabemos que va a ser esto, que va a ser un polinomio de grado n, donde n va a ser la cantidad de observaciones no censuradas, y lo que hacemos es obtener el siguiente, vemos a medida que incrementamos en 1 el tamaño de la muestra, ver cómo van cambiando los coeficientes anteriores. De esta manera generamos un algoritmo que nos permite obtener todos los coeficientes de manera rápida, con un algoritmo que no tiene costo computacional, y al poder expresar la verosimilitud como un polinomio, obtiene una expresión tratable. Bueno, ahora debemos asignarle un a priori a los parámetros de la baseline. Para eso optamos, en nuestro caso, por un proceso gamma, que es una manera, mediante procesos estocásticos podemos asignar prioris conjuntas a la baseline. Nosotros, en este caso particular, optamos por un proceso gamma. ¿Qué es un proceso gamma? Precisamos una función continua e izquierda, que vamos a llamar alfa de t, tiene que ser creciente y continua izquierda, que valga 0 en 0, y dado un proceso w de t, si el proceso es 0, debe ser 0 en 0. Tiene que tener incrementos independientes en intervalos disjuntos, y si para todo t mayor que s, la resta entre el valor de la función w en t y w en s tiene que tener distribución gamma con estos parámetros. A esto se lo llama un proceso gamma. Mediante un proceso gamma vamos a poder seleccionar una a priori conjunta para la baseline hazard. Esta es la a priori que elegimos para la baseline. Como estamos aplicando el proceso sobre... El proceso tiene que ser creciente. Para hacerlo más laxo, nosotros vamos a empezar a aplicar el proceso gamma sobre la cumulative baseline. Entonces, nosotros redefinimos la verosimilitud en vez de como la baseline, como la cumulative baseline, que sería los incrementos acumulados en los distintos intervalos de la grilla. Son que lo que acumulamos, como es constante a trozos en cada intervalo de la grilla, lo que se acumula en el intervalo j va a ser el valor de j por el d sub sj, que va a ser la longitud del intervalo. Entonces, de esta manera podemos expresar a cada a sub j en función del incremento acumulado, y como es un múltiplo escalar, podemos reconvertir la verosimilitud anterior haciendo este cambio de variables. Con esta expresión de la verosimilitud en función de los incrementos de la cumulative baseline, lo podemos multiplicar por la a priori, que la a priori, en este caso, como es un proceso gamma y tiene incrementos independientes en distintos intervalos, va a ser una productoria de distribuciones gamma. Lo que obtenemos al multiplicar la verosimilitud por la a priori, llamando, para reducir un poco la notación, vamos a llamar de esta forma estas cosas que están dando vueltas, llegamos a una posteriori que tiene esta forma, que si se fijan es una mezcla de densidades gamma. Entonces, de esta forma obtenemos una posteriori que tiene una forma conocida y sobre la cual podemos calcular la esperanza. De esta manera proponemos como estimadores bayesianos asociados a pérdida cuadrática para la totalidad de los parámetros de la baseline, a la esperanza, esta densidad a posteriori, que no dejan de ser estas constantes. Una observación importante para hacer con respecto a estos estimadores es que cuando c tiende a infinito, es decir, cuando la confianza en la a priori aumenta, el valor del estimador tiende al valor de la a priori que pusimos, porque cuando el peso de la a priori tiende a infinito, es como que dejaría de tener importancia en la muestra. Y cuando el peso de la a priori tiende a 0, no depende del valor de la a priori, el estimador bayesiano. Acá presentamos una sección de simulaciones,
nuevamente presentamos dos tablas. La primera tabla es con tamaño muestra igual 100, siempre vamos a trabajar sobre 1000 réplicas. En este caso, el estimador, proponemos el mismo modelo que propusimos anteriormente, generamos observaciones de un modelo con función de riesgo que tiene una baseline constante igual a 1, que tiene una única covariable, que con parámetro regresor 0.5, generamos las covariables con distribución chi cuadrado con un grado de libertad, y las censuras nuevamente tienen distribución exponencial con parámetro 1 medio. El estimador, el valor real de beta, como acá vemos, es 0.5, pero nosotros usamos el valor de nuestro estimador, que es 0. Este es el estimador del Lindgren. Este es el valor de nuestro estimador. El estimador bayesiano que propusimos poniendo... es un estimador bayesiano poniendo una priori no demasiado concentrada, que en este caso va a coincidir, va a ser muy parecido al del Lindgren. En base al estimador de beta que obtuvimos, generamos los estimadores de la baseline, y acá proponemos 3 distintos pesos. Este es cuando más peso tiene, cuando más peso le asignamos a la priori. Este es un peso intermedio, y este es poco peso, que le asignamos a la priori. Y particionamos el eje real de acuerdo buscando que acumulen un 96% de manera pareja, o sea, van a acumular alrededor de 24% van a caer en el primer intervalo de la grilla, que va a ser entre 0 y 0,125. El otro 24% van a caer en este intervalo de la grilla, entre 0,125 y 0,175, y así sucesivamente. Estas son las prioris asignadas. Le ponemos un valor 5 al primer intervalo de la priori. Como la baseline es 1, este es el valor que debería dar, y esta es la priori que le asignamos. Como acá notamos que al primer intervalo de la baseline le asignamos una priori significativamente más alta, le pusimos 5 de priori. Al segundo intervalo de la baseline le asignamos una priori alta, pero no tan alta como en el primer intervalo. En el tercer intervalo le asignamos justamente el valor que tiene, y en el cuarto intervalo le asignamos un valor significativamente más chico. Lo que vemos en las simulaciones es que cuando le asignamos mucho peso a la priori, si está mal asignado el valor de la priori, el estimador bayesiano se corre mucho de acuerdo al impacto de la priori. De 0,125 pasa a estimar 0,652. Este es el que peor estima, es la priori que está peor puesta y con mayor peso. Nuevamente, el que mejor estima es cuando la priori está bien puesta y tiene mucho peso. Vamos a comparar con los valores cuando la priori no está tan bien puesta. No se acerca tanto a 3. Recordemos acá que el estimador de beta tiene un sesgo a la derecha. De 0.5 pasas a 0.55, lo que va a hacer que estos estimadores se corran un poquito a izquierda para compensar. Entonces, en este caso, el estimador el que mejor estima es cuando la priori está bien puesta y tiene mucho peso, pero si tiene mucho peso y la priori está mal puesta, se corre. Y nuevamente, a medida que le quitamos peso a la priori, la estimación mejora. Ya veamos que en este caso, por más que la priori esté mal puesta, al sacarle peso, ya se acerca mucho, la muestra influye mucho y estima bien el valor del parámetro. Esto es una tabla con tamaño de muestra igual 100. Con tamaño de muestra igual 500 se observa lo mismo, nada más que los errores son menores, ya que al tener una muestra más grande, disminuye menos el peso de la priori, y en este caso, nuevamente, cuando peor estima, es cuando la priori tiene mucho peso, pero está mal asignada. En este caso, nuevamente, tuerce la estimación para la de la priori, pero no tanto como en el caso de la muestra de tamaño 100. La mejor estimación vuelve a ser cuando la priori está bien asignada y se le asigna mucho peso. Y nuevamente, cuando la priori pierde peso, la estimación mejora. Bueno, y hicimos un análisis de una base de datos reales, que es de la Welch Nichols Refinery. Esta es una base de datos en la que trabajaron varios autores, como Breslow y Day, sobre el que hicieron el análisis Lindgren en su trabajo en 1994, que buscan predecir el impacto que tenía en los trabajadores de una refinería de níquel con respecto a carcinoma nasal.
Las variables que consideraron fueron esta, que sería la edad del primer empleo, el año del primer empleo y el nivel de exposición. En este caso lo que hicimos fue comparar el estimador clásico del Lin-Yin. Estos son los valores que dio para cada una de estas variables que propusimos acá. En nuestro caso, las prioridades que asignamos fueron las con media 0 y con mucho peso, y con media 0 y con poco peso. Nuevamente, observamos que cuando le asignamos mucho peso a la a priori, la estimación la corre para el lado de la a priori, o sea, para el 0, en este caso en las 4 variables, y en este caso, nuevamente, cuando la a priori pierde peso, coincide con el estimador del Lin-Yin. Bueno, y después nosotros completamos el análisis, si bien esa fue nuestra propuesta de trabajo, generamos extensiones de priories no informativas. Una a priori no informativa es cuando uno busca minimizar el impacto de la a priori en el análisis. Las priories informativas más sobre las que realizamos análisis fueron la a priori no informe de Laplace, que es que valga el valor de la a priori es 1 en todo el espacio paramétrico, la a priori de Jeffreys, que es invariante de transformaciones, y la a priori de máxima entropía, que sujeta a condiciones de momentos, sería la a priori que menos información aporta. También estudiamos aportar otros procesos a priori sobre la baseline. Nuestra propuesta fue inicialmente un proceso gamma sobre la cumulative baseline, pero también analizamos el caso de incorporar el proceso gamma directamente sobre la baseline hazard. También consideramos el caso de un proceso beta sobre la cumulative baseline, basándonos en el trabajo de Hort. Y también consideramos un trabajo de incorporando un proceso de Dirichlet. Y realizamos un breve tratado de elucidación de prioris, donde elucidación de prioris consiste en traducir el conocimiento experto en información sobre los hiperparámetros. Eso en general es muy útil porque cuando uno por ahí necesita una forma de transmitir el conocimiento experto. Es raro que un experto te dé información sobre la baseline hazard. En general, la información va a venir dada por la función de sobrevida. La información que un experto puede aportar usualmente va a venir de la forma de yo estimo que la sobrevida a los 3 años esté entre tanto y tanto. Entonces, la parte de elucidación de prioris consiste en cómo traducir ese conocimiento experto en información sobre los hiperparámetros. Hiperparámetros llamamos a los parámetros de la distribución a priori. Propusimos para los parámetros regresores un método sencillo de elucidación de prioris, considerando justamente esto de la información sobre la sobrevida en una variable dicotómica. Esto luego puede extenderse a variables multinomiales. Y para los parámetros de la baseline hazard desarrollamos también un método de elucidación haciendo una conversión de un trabajo de Sussarli y Van Riesing del año 76, haciendo una transformación de variables. Bueno, el resumen del trabajo: obtuvimos estimadores bayesianos de forma explícita mediante el método híbrido, considerando prioris flexibles y presentando otras opciones de prioris. Y ofrecemos unos métodos de elucidación de prioris. Y extensiones que tenemos para seguir trabajando a futuro. Vamos a explorar distintas opciones acorde a la expresión que quedó de la verosimilitud, que con esta nueva expresión de la verosimilitud, perdón, hay un ruido de fondo. Con esta nueva expresión de la verosimilitud se abre a todo un análisis más detallado del modelo aditivo. También podemos obtener estimadores bayesianos de manera numérica, sin necesidad de hacer primero una estimación de los parámetros regresores y luego de la baseline, eso mediante una prueba uniforme de Laplace. Y también se puede extender el análisis a covariables dependientes del tiempo. Nosotros, en nuestro trabajo, consideramos que el vector de que las covariables son fijas, pero también hay una extensión que sería covariables dependientes del tiempo. Vamos a estudiar desde el enfoque frecuentista la nueva formulación del modelo. Podemos incorporar frailties aditivas al modelo.
podemos elaborar distintos test de ajuste de modelo para evaluar el correcto ajuste del modelo aditivo, en el caso de ser necesario, y hacer algún análisis del impacto en otras áreas de análisis de supervivencia, como ya puede ser riesgos competitivos, eventos recurrentes o considerar otros tipos de censura. Bueno, esa fue la presentación. Bueno, no sé si se escucha bien, me decías que hay un ruido. Sí, sí, por ahí se escuchaba un ruido, pero ¿Se escucha no, bien? sí, Bueno, no, creo que no hubo mayor problema. bueno, muy buena tu presentación, muy clara, muy exhaustiva y no sé si alguien del público quiere hacer ahora alguna pregunta. Ahí veo que están poniendo algo en el chat. Mientras piensan, yo quería hacerte una pregunta, Maximiliano. Por favor. Quería preguntarte si pensaron en aplicar alguno de estos métodos o en tomar como ejemplo alguna de las bases de datos sobre COVID que están disponibles, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud de la Nación, porque hay ahí unos cuantos temas que tienen que ver con tiempos. No solo tiempo, o sea, llamalo como modelo tiempo de supervivencia, pero puede ser tiempo de espera desde una internación hasta la necesidad de terapia intensiva, tiempo entre diagnóstico y la necesidad de un respirador. Bueno, hay unos cuantos tiempos ahí y también hay covariables interesantes, así que como ustedes están trabajando tanto con estos modelos. Gracias, Lilia. Sí, sería interesante trabajar con eso porque podríamos también, de acuerdo, considerando como un vector de covariables para cada paciente, ver cuánto tiempo tarda en que se presente la neumonía o en que el paciente deje de necesitar respirador. Se podría hacer un análisis. Sería la mejor forma, creo, de incluir de aportar, porque para un tiempo real que sirva. Porque otra medida sería medir el tiempo hasta cierta cantidad de infectados, pero en ese caso se mediría en distintas localidades y ahí sería tan heterogénea la muestra que no sé si tendría sentido. Creo que si se aplica, se tendría que aplicar buscando un análisis. Y teníamos ahí, habíamos hablado con Enrique por ahí, iniciar un trabajo con el tema este de COVID, pero estamos en la parte de conseguir bases de datos. Claro, bueno, hay una base de datos, la más conocida es la que pone a disposición el Ministerio de Salud, que en este momento tiene alrededor de 1 millón de casos con diagnóstico confirmado. Es hasta difícil de manejar por el tamaño. Y esa tiene unas cuantas fechas. Bueno, después hay otras con más información, pero que ya requieren cuestiones de confidencialidad y eso. Pero yo no he visto muchos trabajos de supervivencia sobre los individuos, ya no como el otro que vos decís de las ciudades o de los lugares, sino sobre cada uno de los individuos. Parece que podría resultar interesante, me parece que podría resultar muy interesante. Sí, coincido, creo que sería por ahí. Yo en un principio, como estaban buscando detectar posibles focos infecciosos, originalmente lo había pensado como por eso, medir el tiempo hasta juntar una cantidad de infectados para evaluar el colapso sanitario, pero en realidad eso no sé si sería muy acertado porque no tenés tampoco una muestra, es muy heterogénea la muestra y es una muestra, cambia día a día. Sería mejor con los pacientes. Claro, en este momento, fíjate que un problema candente es el de la saturación de los sistemas de salud. Entonces, una manera sería tener una estimación desde el momento del diagnóstico hasta el momento de necesitar un respirador o una cama de terapia para saber en qué momento prender una luz amarilla, ¿no? Y empezar a reforzar esas cosas. Digo, no sé, habría que pensarlo mejor, pero me parece que estos modelos que ustedes usan pueden ilustrar mucho sobre el comportamiento de los datos. Sí.
Gracias, Lilia. Y otra pregunta puntual, bueno, no sé si hay alguien más que quiera seguir, es con respecto a la parte computacional, porque vos en un momento dijiste que no tiene costo computacional. Yo lo entendí como que, que los tiempos eran totalmente razonables. Claro, lo que pasa es que no fue uno de los grandes problemas que tiene el modelo aditivo, o en general que se ha presentado en el análisis de supervivencia, es la expresión poco tratable que tiene la verosimilitud. Acá justo puse la filmina, no dejé de compartir, ¿no? Entonces, No, no, se ve bien. con esta expresión poco tratable no es fácil trabajar. En uno de los Claro, trabajos, Chernoukov había propuesto también trabajar con este desarrollo, pero había propuesto, para estimar los coeficientes, generar un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, cuando tenés una muestra de tamaño ya arriba de, no sé, de 100, ya era imposible, porque tenías que evaluar en valores muy cercanos a 1, porque acá tenés el problema del exponente. Entonces tenías que trabajar con valores muy cercanos a 1, y los errores en la estimación de los coeficientes eran, o sea, no servía el método, servía solo para muestras chicas. Entonces nosotros con el algoritmo recursivo logramos para muestras incluso grandes, este algoritmo funciona muy bien. Va generando la matriz, cada fila de la matriz en base a la fila anterior, y no tiene prácticamente costo computacional. En muestras de tamaño con los que uno suele trabajar, con los que trabajamos ahí, hasta muestras 5.000 andábamos bien. Bueno. O menos, y más seguro. Pero eso es en parte lo que nos permitió, desarrollar este algoritmo fue lo que nos permitió, porque esto fue lo que logró que la expresión de la verosimilitud condicionada a los parámetros regresores fuese tratable. Y en base a eso pudimos obtener estimadores bayesianos explícitos. En los otros casos, como lo único que podían hacer era tratar por simulaciones. Generaban muestras aleatorias de la posteriori, y en base a eso obtenían estimadores bayesianos de manera numérica. En nuestro caso, como hicimos esto, podemos obtenerlo de manera explícita. Claro. Bien, bueno, muy bien, la verdad, muy buen trabajo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, y si no, le vamos a agradecer nuevamente a Maximiliano, y te felicito por el trabajo y por la forma clara de exponerlo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias, Lila, y gracias a todos los que dedicaron su tiempo a escuchar la charla. Yo te aplaudo, no sé si creo que... Muy bueno, y aplaudimos. Aplaudimos, sí.